A todos ustedes, amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, acá abajo la campanita, píquenle, púchenle, échenos la mano, chingo, échenos la mano, denle la campanita. Bueno, ya, ¿nos vamos a desayunar? Sí. Vámonos, adelante. Gracias, señor presidente. Jessica Cermeño. Pues yo vengo a plantearle dos temas. El primero, por supuesto, tiene que ver con la discusión que se hizo ayer sobre la reforma judicial y su aprobación. Esta reforma se aprobó gracias a votos que en otros momentos nunca hubiéramos pensado que estuvieran del lado de la izquierda, por ejemplo, los del Partido Verde, algunos representantes del PRI, pero por supuesto que el que más ha llamado la atención tiene que ver con un voto que viene del Partido Acción Nacional de Miguel Ángel Yunes Linares. Y quiero yo repetirle lo que ya Lidia Cacho, de su hijo tienen razón, lo que Lidia Cacho dijo sobre su padre, sobre el exgobernador, en un tuit, ¿no?, sobre este voto que le dio a favor de la reforma judicial. Dice: este es Miguel Ángel Yunes, padre, el hombre que amenazó con armas a mi editor para que no publicase Los demonios del Edén, el amigo del peredasta Jansu Carcuri y del blanqueador del dinero de Kamel Nasif. Partido Morena le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto. Alianzas imperdonables que hacen historia. Presidente, ¿qué decir para que muchos de nosotros no creamos que se hizo un pacto de impunidad a cambio de votos por esta reforma? Pues es una decisión que tomaron los legisladores, y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? Pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder.
Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yunes padre como alguien corrupto. ¿Qué se negoció con el señor presidente? Tengo diferencias con él. ¿Qué se negoció públicas, para este voto? Notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció? Nada. Miguel Ángel Yunes. Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. Yo creo que fue, su punto de vista? sí, nada. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Sí? ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro, porque le dijo el senador a él le corresponde, ¿sí? Él es legislador, ¿sí? Ese es su trabajo. Yo envié una iniciativa de reforma a la Constitución y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo. Deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuese tan simplista de el toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa. ¿Por qué no se interpreta de otra forma? ¿Pero el senador le ha dicho que habló con él? Sí. ¿Y qué habló con él? No sé, pero puede haberse dado esa conversación. Es su trabajo de él. ¿Cómo no va a hablar un dirigente de un grupo parlamentario cuando se está buscando tener los votos para aprobar una reforma constitucional? O sea, claro que sí. ¿Cómo lo hicieron los adversarios? ¿Qué no pasaba lista Claudio X González, que en términos estrictos ni siquiera es político, porque la política es un noble oficio? Tan no es político que ha actuado, y ese es parte del error del bloque conservador, como dirigente de un movimiento, y los resultados han sido pésimos. Porque en política también, hablando de pragmatismo, cuentan los resultados. Y este señor lleva años dirigiendo a los partidos del bloque conservador, años planteando de que había que evitar que fuésemos mayoría en el 21. Es público que hizo toda una campaña con intelectuales orgánicos, con medios de
información y de manipulación, incluso recibiendo dinero del extranjero. Entonces, luego engañan a sus seguidores, no les informan bien, cometen muchos errores y les va mal en la elección presidencial. Pero lo inaudito es que sigue él, es como el fiscal de Guanajuato, que lleva 15 años como fiscal y cada vez más crímenes en Guanajuato y no lo mueven porque representa a una secta, a un grupo de conservadores extremos. Entonces, el señor Claudio X también participa en esto, o sea, y pasa lista y llega incluso una legisladora del bloque conservador a decir: el que vote en contra o el que se raje merece ser linchado. Entonces, todo eso no lo consideran ustedes. Ahora es, a ver, ¿por qué la alianza Yunes Morena? Eso nada más. O sea, es ver pues el árbol sin observar el bosque. Pero entonces, ante este resumen que usted me hace de esta visión pragmática de que el senador Adán Augusto López no le dio un informe de qué exactamente habló con Miguel Ángel No me Yunes, informó, pero no creo yo que haya transado, o sea, para decirlo con claridad. O sea, eso sí, no lo hace ningún integrante de Morena. Eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas. O sea, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política. Y no solo eso, peores cosas. Entonces, pero no un dirigente de Morena tranza como se supone. A ver, impunidad, ¿sí? Dinero, amenazas, lo de ayer. A ver, tienen en la cárcel, ¿sí?, a un senador, a su papá también. No, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación. Ahora, si ustedes prueban de que hubo un acuerdo, incluso no escrito, no como los que hace el PAN. ¿Quiere que le ponga yo un acuerdo de los del PAN, de Marco Cortés? ¿Por qué no pones el acuerdo? Pero entonces, digo también para que vea sí, pero ante esta visión, digamos, pragmática, donde usted dice que no le informó a Adán Augusto López qué fue lo que habló con Miguel Ángel Yunes, un encubridor de pederasta, según la periodista Lidia Cacho. Sí. Algunos pueden decir que la aprobación de la reforma judicial ante esta visión es que fue un haya sido como haya sido, pero ¿qué pase? Lo que se tiene que pensar
es de que hace falta esta reforma. No importa cómo se vote y cómo se obtengan los votos. Sí importa, porque en política los medios son fines, no es como lo definió Maquiavelo, que el fin justificaba los medios. No. Y no fue este el caso. No, fue cuestiones políticas. Mire, en la vida hay quienes cambian de parecer. ¿Y usted cree que este fue el caso? ¿Que Miguel Ángel Yunes Linares se dio cuenta de las virtudes de la reforma judicial? No virtudes, sino sencillamente él es un político y consideró Corrupto, usted ha dicho. que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado, ¿sí? Y no es de los que se deja amedrentar. No. ¿Qué fue? Pues fue una decisión política. Así, miren, esto es por escrito, firmado. El señor Cortés, cuando la elección hace poco, sí, para gobernador de Coahuila. Esta es una tranza. Totalmente. ¿Sí? A ver qué dice la Entonces, el Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023. O sea, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y el PAN cede, mediante este acuerdo, las candidaturas para el Estado de México y Coahuila. Lo que sucedió. No vamos a ver un documento de eso. Lo que sucedió. No. Mientras que el Partido Acción Nacional conducirá los procesos el 24 de la Presidencia de la República. Lo que sucedió, nada más que ahí nadie dijo nada. Bueno, fue tan evidente callaron que suscribieron este acuerdo. Bueno, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y así fue. Y nadie dijo nada. Ni los famosos de la prensa nacional, ni los famosos de la prensa internacional. Nosotros sí, cuando salió la información hicimos la historia, señor. Bueno, luego, ya en lo específico, que negocian distritos locales, ya el municipio de Acuña es para una organización Monclova, Frontera, Torreón, los distritos, secretarías, fiscalización, medio ambiente, turismo, cultura. 20% de las subsecretarías descentralizados, desconcentrados, direcciones, todo esto para el PAN, como parte del compromiso, más el subsistema de educación. Todavía no se votaba. El Instituto de la Transparencia se supone que es ciudadano, ¿no? Y que es independiente.
porque cómo también han engañado con ese cuento. La descentralización, infraestructura educativa, agua, la Junta de Caminos, el 20% de los registros civiles, las oficinas de registro civil, y oficinas de recaudación de rentas. Nomás faltaron los baños en los mercados, el cobro por el uso de los baños en los mercados. El 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, 6 notarías. Ratificación de Bernardo con magistrado. O sea, esto no sé si es el Poder Judicial local. Alcaldías, Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Musquis, Frontera, Rosita, Abasolo, Escobedo, Madero, Acuña, Castaños, La Madrid y Torreón. ¿Quiénes firman? Todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando exista el acuerdo de los partidos políticos PAN y PRI. En cada planilla que no encabece el Partido de Acción Nacional llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento. Los distritos federales, Torreón, Monclova. Miren, el que se quejaba ayer de traición. Marco Cortés. Entonces, ante la votación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez ayer, Morena le abre las puertas ante este cambio de parecer sobre la reforma a su voto. No sé, porque lo de ayer no fue un asunto estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo. Entonces, ¿no le hace una invitación usted a Yunes Márquez? No, y yo creo que él tiene bastante claro de que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento. ¿Por qué cree que lo tiene claro? Porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen, que yo no transo, así como que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. De radio, bien enojados todos los. Le hago las preguntas sobre el siguiente tema que quiera hacer. Pero qué interesante está el tema Lo mismo, seguir platicando, señor y qué presidente. contento estoy porque se aprobó la reforma. Y también ayuda mucho a que se siga poniendo de manifiesto lo energúmeno que son algunos de nuestros adversarios y reiterar lo que considero caracteriza a los conservadores. Beatriz dice que los conservadores de 200 años, ese es un debate que tenemos, ¿verdad?, conceptual, y lo vamos a seguir teniendo. Yo caracterizo a los de derecha, que no me gusta llamarles así, o a los reaccionarios como conservadores, ya, porque pensé, ¿cómo les llamo? ¿Cómo los caracterizo? Y son conservadores y tienen 3 distintivos.
primero son muy hipócritas. Ahorita se rasgan las vestiduras. Que esa es Como Anaya, la doctrina Marco Cortés, de los conservadores. el cerillo Anaya. Ay, qué barbaridad, qué acuerdos, ¿no? ¿Cómo? Entonces ellos como Se atreven a hacer esos acuerdos. Yunes, uy, la maestra debe ser Gordillo, ay, Jesús me ampare, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ese es un distintivo, la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. de ella también. Son muy buenos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Lo segundo es que son muy corruptos, pero muy ambiciosos. Es que por eso la pregunta, porque si Miguel Ángel Yunes Sí, Márquez lo considera sí. muy corrupto, entonces ¿por qué cambió? Sí. Nada más le podría decir que una golondrina no hace verano, en el caso que fuese así. Pero bueno, muy corruptos, muy ladrones, y tenían engañado a muchos de que los ladrones, los rateros, eran los que se robaban una bolsa en el mercado, o el que se robaba una gallina, un pavo. Este es rata. Y los grandes ladrones que se robaban cientos, miles de millones de pesos, ni siquiera perdían su respetabilidad. Eran hombres de negocios, políticos famosos, traficantes de influencia. Entonces eso es el segundo distintivo. Y el tercero es que son los conservadores muy autoritarios, fachos. Ayer nosotros fuimos opositores, nunca nos robaron la presidencia, estuvimos aquí como 2 meses, hicieron un escándalo para evitar la violencia, porque nos robaron la presidencia. Tampoco dijeron nada los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los que ayudaron en el fraude, ni los medios de comunicación convencionales, con honrosas excepciones. Bueno, no rompimos un vidrio y nos robaron la presidencia a todos los mexicanos y causaron un daño tremendo, porque si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2018 nos hubiese costado menos sacar adelante a nuestro país. Ayer de repente toman el Congreso, el Senado de la República, destruyen esa es la otra característica del conservadurismo. Entonces, estoy muy contento porque se va a lograr la renovación del Poder Judicial. Hacía falta, ya se ha avanzado mucho en limpiar el Poder Ejecutivo, se ha avanzado muchísimo y además ayer quedó demostrado en limpiar el Poder Legislativo, el que se aguantaran
los legisladores ahí, firmes, mujeres, hombres, recibiendo insultos y todo. Y eso también tiene mucho que ver con lo que te preguntaron, ¿no? ¿Por qué resiste uno? Por convicciones. Por convicciones y porque se defiende una causa superior. Entonces, está uno dispuesto a pagar una cuota de humillación, no una, varias, porque tiene una causa mucho más importante, que es la transformación del país, que es sacar de la pobreza a nuestro pueblo, acabar con las mafias. Aquí pasó desapercibido, por eso lo voy a repetir. Pero imagínense de que un juez hace poco no autoriza la orden de aprehensión en contra del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No lo autorizó. Y el segundo tirador, de acuerdo a la investigación que hace la Fiscalía de la República, era un miembro del CISEN, del Instituto de Espionaje del gobierno de Salinas. Y el que va a rescatarlo, al segundo tirador, es nada más ni nada menos que este señor Genaro García Luna, que ya jovencito había entrado al CISEN y se había formado, y para el 94, cuando asesinan al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, ya tenía un cargo de subdirector y a él lo mandan a liberar a el que presuntamente dispara también en contra del candidato a la presidencia. Bueno, hace unos meses, y esto vale la pena repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque esto no lo va a decir López Dóriga, ni Ciro, ni Loret de Mola, ni otros. Un juez decide no autorizar la orden de aprehensión. Apela la Fiscalía y en un juzgado de distrito los magistrados rechazan en definitiva el que se otorgue la orden de aprehensión. Ese poder judicial podrido, corrupto, vinculado a las mafias del poder en México, ese es el que queremos limpiar, reformar, purificar. Entonces, ayer fue un día importantísimo, muy importante, y los intelectuales orgánicos corruptos también, porque lo de orgánico era una expresión de Gramsci que no corresponde. Hablan de que lo que buscamos es que haya una dictadura. Es un control mayor una sobre burla, los jueces, dicen algunos. Es algo completamente superfluo. Una monarquía, primero dijo
Krause, se termina la república y va a iniciar una monarquía. O sea, como si ahora se coronara a la presidenta como reina, porque eso es la monarquía, la reina Claudia Carlota, pero luego corrige, porque pues como dicen una cosa hacen la otra y dan bandazos. Dice, pues no, está mejor Aguilar Camín, que él habla de dictadura. Entonces dice Krause, es dictadura. Entonces la pregunta es, ¿y quién es el dictador? ¿Dónde está el dictador? ¿O va a ser una dictadora? Va a ser Claudia Porfiria, la dictadora de México. Déjeme preguntarle sobre el otro tema que vengo a presentar. Pero qué interesante, ¿no te parece? O sea, esto luego que ojalá viniera el senador a contarnos cómo fue no se da con fácilmente en la gente del Partido del Trabajo. En otros países. Déjeme hacerle la otra pregunta que tiene que ver con el debate que usted ya mencionó, el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Ya adelantó una de sus impresiones. En términos generales, como lo vio, dijo Donald Trump en varias ocasiones, habló de la migración e incluso dijo en una de sus declaraciones más escandalosas que los migrantes en Ohio se estaban comiendo las mascotas de las personas allá. Y preguntarle sobre eso, y además Trump volvió a mencionar lo de cerrar la frontera y además reiteró lo de los impuestos que puede ponerles a los vehículos chinos. Y preguntarle eso, las impresiones, y también si usted ha hablado con gente del gobierno chino, si se le han acercado para ver algún posible escenario ante esta situación. Bueno, yo vi la primera parte del debate, me gustó bastante. Como no me puedo desvelar, pues ya no aguanté la última parte. Creo que fue 1:30, vi 1 hora. Y no hablo inglés, no entiendo esa lengua tan importante. Y estaba yo viéndolo en un canal, creo que de hispanos. CNN en español. En español, sí. Y hubo un corte, porque hasta en eso hay comerciales, digo con todo respeto, no dejan de meter comerciales. O hubo un receso, y hasta ahí llegué, 1 hora. Y luego leí la segunda parte, y en lo que vi, 1 hora, no sentí que hubiese la intención de ofender a México. O sea, es más, por eso vi el debate, porque estaba yo pendiente, es mi responsabilidad. Y sí, escuché en la primera parte lo de los gatos, las mascotas, pero se hablaba de migrantes en general, no de México en particular. Creo que en una ocasión, en la hora, se habló de México. Cuando el presidente Trump habló de los carros, los automóviles que se construyen en México y que se venden allá, pero que son de origen chino. Entonces, los dos tuvieron la delicadeza, y les agradezco mucho, de no
ofendernos. El asunto, el tema migratorio es un tema que está en la agenda de los candidatos, pero no solo ahora, siempre, ¿sí? Pero fue en otro tono. Mencionaron más a Venezuela que a México. Mencionaron muchas veces a China, muchas veces a Israel, muchísimas veces a Rusia. En lo personal, a los presidentes de China, de Ucrania, de Rusia. En América Latina a ningún presidente, a nosotros no. Y qué bien, ¿no? Nosotros tenemos una política de respeto, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo. Y nos hemos entendido bien con los dos partidos de Estados Unidos. Nos entendimos bien con el presidente Trump, fue buena la relación con él, suscribimos el tratado comercial que nos ayuda a los dos pueblos, a las dos naciones. Creo que es fundamental el fortalecer la economía, el desarrollo, el comercio en América del Norte, independientemente de otras cosas, fortalecer a América del Norte y seguir manteniendo buenas relaciones comerciales y desde luego tratándonos con respeto en el marco de una política de buena vecindad. Eso lo logramos con el presidente Trump y lo hemos logrado con el presidente Biden, que ha sido también muy respetuoso, es una gente de buenos sentimientos. Yo le diría que amigo de nosotros, de México. Conozco a la vicepresidenta Kamala Harris, la he visto en 3, 4 ocasiones, también muy respetuosa. Entonces, lo de ayer estuvo bien. Qué bueno, ¿no?, que respetan a nuestro pueblo como nosotros los respetamos a ellos. Si estuve viendo la televisión o el debate es porque pues siempre hay la preocupación, ¿no?, de que quieran ofender a México, ofender a los mexicanos, ofender a nuestros paisanos migrantes. Y no, siento que no fue así y ojalá y continúe esa política de respeto. Gracias, presidente. Buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Ya sabemos lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? Al tratarse de una reforma constitucional, bueno, tiene que pasar por los congresos estatales, en fin, para cubrir todo el procedimiento legal de difusión, publicación y promulgación. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué va a pasar? Porque inevitablemente eso sucederá. Alguien va a impugnar esta reforma.
¿Qué le ha dicho la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en este sentido? De si puede llegar a la Corte, ¿puede entramparse esta decisión? Porque independientemente de que haya un debate de si se puede o no impugnar una reforma constitucional, es un hecho que lo van a hacer. Ese es un planteamiento. El segundo planteamiento tiene que ver con el senador Miguel Ángel Yunes Linares, pero en otro sentido. ¿Cuáles serían los riesgos que usted ve como político experto en estas lides? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para Morena y sus aliados de contar con los votos de Miguel Ángel Yunes Linares? Me explico un poco. En alguna ocasión yo lo escuché decir a usted, estábamos en Zongolica, Veracruz. Usted hablaba con el partido Morena, los dirigentes del partido Morena en Veracruz, y usted advertía algo que me parece ahora muy interesante, desde siempre, pero ahora me parece muy interesante, que debían ustedes cuidar al movimiento, porque Miguel Ángel Yunes Linares era un personaje que sí podía dañar al movimiento. Tiempo después sucedió lo de la señora que pedía dinero a nombre de usted y que estaba vinculada con Yunes Linares. Se lo pregunto porque usted conoce a Yunes Linares y usted sabe, lo ha dicho hace unos momentos, él sabe cómo funcionan estas cosas de la política. Bueno, acerca de lo primero, pues no hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución. No existe. ¿Eso le ha dicho la consejera? Sí, bien. Pero además eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de Derecho. Esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego, no faltan los intentos, ¿no? Por eso la pregunta. Sí, de querer violar las normas, leyes, la Constitución. Bueno, los integrantes actuales del Poder Judicial, en especial los ministros de la Corte, violan la Constitución. Solo por mencionar lo que cobran. La Constitución establece en el artículo 127, lo tengo que repetir, un escritor, una escritora no debe de repetirse, ¿verdad? Pero un político sí. Porque pues la misión, la tarea de un político es informar, orientar, concientizar. Es como predicar. Entonces, siempre he dicho que se debe de respetar lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, y no se hace. Regresando, cerrando el paréntesis, el artículo 127, sin ambigüedades, con mucha claridad, establece que nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Y los ministros ganan 4 veces más que lo que gana el presidente. Entonces están violando la Constitución. Y últimamente, por ejemplo, cuando
estaba el tema de la sobrerepresentación en debate, presentaron un recurso de impugnación en la Corte para que interviniera y se resolviera o recomendara cómo definir lo de la representación o el reparto de los diputados plurinominales. Pues desde luego que eso no le correspondía a la Corte, porque la Constitución es muy clara, la ley de la materia, y sin embargo le dieron entrada al recurso, pero al ministro, que por cierto es simpatizante del bloque conservador, el ministro pues no pudo, rechazó el recurso porque pues no tenía fundamento legal. Luego sobre la representación también el exministro Valadez también expresó que no había fundamento y son adversarios nuestros. Este señor Valadez fue procurador con Salinas de Gortari y luego Salinas de Gortari lo nombró ministro de la Corte. Ahí no hubo votación ni acuerdo político, fue un vil dedazo y lo nombra ministro de la Corte y tarda creo que 7 meses como ministro de la Corte, luego llega con otro dedazo, Zedillo, pero tampoco se comentaba nada en ese entonces, ni ahora, y desaparece a toda la Corte y a ese ministro y a todos los demás les da una pensión vitalicia. Y ese ministro, Diego Valadez, que además es un constitucionalista, ¿no?, famosísimo, lleva 30 años recibiendo 250,000 pesos mensuales. 30 años. Y estuvo 7 meses. Bueno, pues ese señor, aún con todo eso, que además es miembro del Colegio Nacional y recibe también dinero, que al final de cuentas es dinero del pueblo, dinero del presupuesto público, que otra mentira, ¿no?, que habían propagado era de que el presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Nosotros somos simplemente los gobernantes, administradores de los dineros del pueblo. Pero la creencia en la despolitización que fueron creando para mantener un régimen autoritario, corrupto, de privilegios, pues se fueron estableciendo esas creencias de que el presupuesto era del gobierno y no del pueblo. Bueno, aparte de eso, el señor Valadez, como es maestro emérito de la UNAM, y en mi alma mater ya está también, más que ahí, ya eso es para las nuevas generaciones, ahí se los dejamos de tarea. También recibe como 250,000 mensuales, y hasta la Universidad de Sinaloa también. Entonces, pero bueno, con todo y eso, muestra un poco de decoro
y dice, no es posible que la Corte intervenga en algo que no le corresponde, que tiene que ver con el Tribunal Electoral. ¿Esa postura la tendrían que tomar los actuales integrantes del Pleno ya promulgada la reforma? Sí, y no lo hicieron cuando les llegó el expediente de una empresa que le debe a la Hacienda Pública 35,000 millones de pesos. Debieron rechazar el recurso, no darle entrada, porque existen fundamentos legales, hay hasta jurisprudencia en ese asunto. Sin embargo, le dieron entrada y ahí lo tienen y están esperando que yo me vaya, posiblemente, para ver si o estaban esperando a ver si no pasaba la reforma judicial, pero el pueblo es mucha pieza. Entonces le dieron entrada. Entonces es probable, como tú lo estás manifestando, que le den entrada en vez de rechazarlo, ¿sí?, de inmediato, porque no tiene fundamento legal. Pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo les aconsejaría a la ministra Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad, porque es como el que está en un pantano, en arenas movedizas, sigue caminando y se siguen hundiendo. Entonces también, por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del poder legislativo y que ayuden en la transición. Ellos saben perfectamente de que está mal el Poder Judicial. Ellos lo saben. Yo asistía a veces, costaba el ministro Arturo Saldívar a los informes y me gustaba escucharlo porque fue de los primeros ministros en hablar del nepotismo, de la corrupción en el Poder Judicial. Bueno, la ministra Piña, hace como 3 días o 4, en un arranque, en una expresión de franqueza o sin darse cuenta, ella misma sostuvo que el 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son familiares. Ella misma. Y habría que preguntarle a los jueces y a los magistrados y a todos los ministros si no hay corrupción y si no debe de haber una reforma en el Poder Judicial. ¿Cómo es que nunca se sanciona a un juez? ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Nunca
hay sanción a un juez, a un magistrado, a un ministro, nunca. ¿Y quién debe de fiscalizar o de revisar, evaluar el trabajo de los miembros del Poder Judicial? Los integrantes de la Judicatura. Pero no funciona porque está hecha la Judicatura a imagen y a semejanza de la Corte y de todo lo demás. Entonces, en la reforma lo que se está proponiendo es que haya un órgano verdaderamente autónomo, electo por el pueblo, para que vigile el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros, porque se van a elegir, pero a lo mejor se les va a olvidar quién los eligió y al servicio de quién deben estar. Y para que no se les olvide, pues para eso va a haber un órgano de vigilancia. Entonces, ver eso, incluso yo le haré un llamado. Yo me acuerdo de don Genaro Góngora Pimentel, que fue ministro de la Corte. Presidente. Me acuerdo también del siguiente, porque se prestó y le hizo caso al presidente Fox para desaforarme. Mariano Azuela. Mariano Azuela, sí, nieto del gran escritor Mariano Azuela. Recomiendo esa novela, Los de Abajo, es bellísima. Bueno, este señor le hizo caso a Fox y a los asesores de Fox para que me desaforaran, y todos los ministros en ese entonces hasta publicaron un manifiesto. Ahora que hablan de división de poderes y de equilibrio entre los poderes y del riesgo de la dictadura, todos los ministros, imagínense, publicando un manifiesto en contra mía, a favor del procurador Macedo de la Concha, ¿sí?, el procurador que entonces dependía del Ejecutivo de manera directa, porque ahora la Fiscalía es autónoma. Pues los ministros en contra mía, a favor del desafuero. Antes había estado don Genaro, ¿sí?, y una vez me platicó, todavía vive don Genaro y le deseo que siga viviendo más tiempo, de las amenazas de Salinas, cuando estaba Raúl Salinas en la cárcel. ¿Y cómo liberan a Raúl Salinas, al hermano de Carlos Salinas? Y no solo lo liberan, le devuelven todo el dinero. Bueno, no es nuevo también lo de la corrupción en el Poder Judicial. Ayer pusimos lo de Héctor Suárez. ¿Cómo se llamaba la sección de Héctor Suárez? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ponlo otra vez. No, ya. Ese donde… Ya. Ponlo. Es que así se entiende mejor. Pero estamos hablando, esto es, él habla de Dublín, porque el Héctor era crítico. Lo dejaban en Televisa porque ya para entonces ya estaba Zedillo. Todo tiene una explicación.
así como no hay texto sin contexto, no hay información, ¿no?, sin antecedentes. Entonces ya no estaba Salinas, estaba Zedillo, y ya estaba el pleito Zedillo-Salinas, y ya Televisa había agarrado partido con Zedillo. Fue cuando también aquella llamada que interceptaron de la señora hermana de Salinas con su hermano Raúl, que se dio a conocer con Joaquín López Dóriga. Eso no sucede si no hay línea del presidente. Son aquellos tiempos, ¿no? Porque todo eso como que se olvida, ¿no? Y ahora pues es ya deporte nacional insultar al presidente, y todavía hablan de dictadura y de persecución y de censura. Pero ¿por qué él menciona Dublín y ya Salinas estaba en Dublín? O sea, cuando lo vi, pues yo lo vi hace como 3, 4 días, también por los que participan en las redes, que yo les agradezco mucho, 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 mucho. Benditas redes sociales, independientemente de que las quieran controlar ahora, ¿no? También los potentados. Pero benditas redes sociales, es un avance, porque ahora cada ciudadano es un medio de comunicación, es un avance para cuando nosotros luchamos en la oposición, que nos ya tiene muchas tenían veces que se sale del salón, bloqueados, rodeados. se va a la cafetería, no sé qué cosa. No había ni no había posibilidad ni siquiera de la réplica, Junto con una compañera. ni de réplica, ¿no? Ahora no. Varias veces que lo hace. Ahora yo, dicen algo y puede uno contestar rápido, ¿no? Nada más eso. Realmente fue un avance lo de las redes, lo del internet. Que te hablaron pues y que no Pues por eso, no contestaste, que por me llamaron. no, pero no, Ah, bueno. así es. Permiso. Buenos días. Buenos días. Ay, licenciado, perdón. O sea, no es ese hombre.